El banquillo del Athletic ha sido desde siempre un puesto de gran reputación en el fútbol español y por ello muy apetecido para cualquier técnico. A lo largo de su legendaria historia, el club rojiblanco ha contado con la presencia de entrenadores de diversa procedencia, cada uno de ellos consciente de la idiosincrasia particular de la entidad. Entre los técnicos que han pasado por San Mamés destaca la nutrida representación británica, a la que se han unido también otros profesionales del resto del continente europeo e incluso de Brasil. Hasta la temporada 94-95, un total de 37 entrenadores han dirigido el Athletic desde el banquillo. De ellos, 15 han sido jugadores del propio club bilbaíno, orgullosos de poder entrenar al equipo de toda su vida. Por lo tanto, británicos, centroeuropeos y futbolistas exrojiblancos componen los tres grandes grupos de donde las diferentes directivas han elegido su técnico más idóneo. En sus orígenes, el Athletic tenía un acusado sabor inglés, y a ello contribuyó de una manera especial Mr. Penland, un entrenador a quien se recordará siempre en Bilbao. Fred Penland llega al Athletic en 1922 para entrenar un equipo que se había introducido en el fútbol en 1910 de la mano, precisamente, de otro británico llamado Mr. Shepherd. Penland llevaba ya un año en España porque en 1921 le había fichado el Racing de Santander. Pero este carismático preparador, caballero dentro y fuera del terreno de juego, supo adaptarse con facilidad a las condiciones de vida que le ofrecía en aquel entonces una ciudad muy relacionada con su propio país de procedencia. Por todo ello, Bilbao nunca se le hizo extraña a Penland y este correspondió con títulos, sobre todo en su segunda época en el Athletic. La primera época de Mr. Penland, entre los años 22 y 26, sirvió para que los jugadores rojiblancos aprendieran, por ejemplo, a atarse correctamente los borceguíes, supieran tirar a gol con la puntera o chutar con el empeine. Pero ante todo, este prototipo de gentleman británico enseñó a los futbolistas a amar a un club y a él se debe aquella frase inmortalizada: Athletic no hay más que uno. Es en la segunda época de Penland, desde 1929 hasta el 33, cuando el Athletic conoce su primera edad de oro con la conquista de 2 ligas y 4 copas. Aún se recuerda que el equipo rojiblanco consiguió la liga en la campaña 29-30 sin perder un partido. Eran los tiempos de Muguerza, Castellanos, Blasco, Ispizua, Iraragorri, Lafuente, Gorostiza, Roberto, Unamuno, Bata y Urquizu. El entrenador inglés había sabido formar un excelente equipo que ha sido el que más gloria ha dado a la entidad bilbaína. El fútbol, claro, entonces no era el fútbol sino tan profesional como ahora. Y todos éramos íntimos amigos, eran tan amigos, los viajes nos reíamos horrores, pasados. Y con el entrenador Mr. Penland, que era el primero que conocí yo, que tuve hasta el final, pues nos reíamos en los viajes, pero solo con los ese estilo inglés, solo de los gestos y cosas que hacía, pero nos reíamos muchísimo. Era muy bueno, muy honrado, muy bilbaíno. Tremendamente, iba a tomar chiquitos con sus amigos, iban de centro, muy bueno. Y además, era un entrenador, para aquellos tiempos, era estupendo. Ahora, eso sería, ¿verdad? Cuando se ganaba, él usaba un bimba, siempre. Y cuando terminaba de ganar al final, siempre en la cena o comida que teníamos, se le rompía el bombín. Y lo decía, ya está bien todos los años rompiendo el bombín. Ronnie Allen es otro cualificado técnico británico que dejó su impronta en el banquillo del Athletic. Ronnie Allen llegó al Athletic en la temporada 69-70 y en su estreno a punto estuvo de alcanzar el título de liga. Caracterizado por su papel de manager, dispuso de García de Andoain como ayudante para dirigir un equipo que había logrado clasificarse para la Recopa. Fue una campaña en la que la goleada por 5-0 contra el Real Madrid en San Mamés proporcionó momentos memorables.
Con esta holgada victoria, el Athletic se deshacía del Madrid como rival en la lucha por el título. Los visitantes habían desperdiciado muchas ocasiones y los rojiblancos no estaban dispuestos a perdonar. Así, 3 goles de Zubiaga, 1 de Uriarte y otro de Igartua redondearon una tarde memorable. Ronnie Allen se caracterizaba en su preparación por someter a los jugadores a un extraordinario trabajo físico. El planteamiento parecía adecuado porque, de hecho, el Athletic alcanzó la cabeza de la liga en la tercera jornada y ofreció después una trayectoria muy regular. En la plantilla rojiblanca se dejó notar la marcha de Koldo Aguirre al Sabadell. La mayoría de los aficionados se habían acostumbrado ya a un equipo titular compuesto por Iríbar, Saez, Echeverría, Aranguren, Igartua, Larrauri, Argoitia, Uriarte, Arite II, Clemente y Chechu Rojo. Sin embargo, Clemente cayó lesionado, de gravedad además, en la Nova Creu Alta en la jornada 11ª y fue sustituido por un atacante Zubiaga que había llegado al primer equipo esa misma temporada. Un desacertado Real Madrid se estrelló ante Iríbar y el resto del equipo en San Mamés. Después del inapelable 5-0, Allen vio como el Athletic solo tenía al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad como rivales directos a quienes enfrentarse antes del cierre del calendario. El equipo de Allen había dado muestras a su afición de que era posible soñar con el título de Liga. Quedaban, sin embargo, algunos escollos que salvar y el desplazamiento a Atocha tuvo graves repercusiones para los intereses rojiblancos. La Real Sociedad, sobre un campo embarrado, resolvió el derbi sin demasiados problemas con un 2-0. Este resultado complicaba el futuro en Liga del Athletic, pero mayor gravedad tuvieron los desagradables incidentes registrados durante el partido, que dejaron al equipo sin los expulsados Rojo y Arieta. El Athletic se sobrepuso a las graves secuelas del partido de Atocha. Derrotó al Atlético de Madrid y solo necesitaba 3 puntos en 2 jornadas para alcanzar el título. Pero en el decisivo choque de Valencia, los jugadores inexplicablemente parecían traspuestos y perdieron. Allí se esfumó la liga. Howard Kendall representa hasta ahora la última presencia de un entrenador británico en el banquillo del Athletic. Procedente del Everton, llegó con buen humor a Bilbao en el verano de 1987 para sustituir en el cargo a José Ángel Iríbar. Desde su puesto en Lezama, avalado por un acreditado prestigio, Kendall tenía la difícil misión de hacer reaccionar a un equipo que había sufrido demasiado durante la temporada anterior y cuya plantilla se había visto envuelta además en una precipitada renovación. Chechu Rojo, que se había destacado como entrenador en las categorías inferiores del club, fue el ayudante directo de Kendall desde su fichaje por el Athletic. El británico levantó al equipo rojiblanco y le devolvió a las competiciones europeas desde la primera temporada que estuvo al frente. Con los lógicos aires británicos a la hora de moverse sobre el terreno de juego, que favorecían las penetraciones por las bandas, el equipo rojiblanco aprovechó también los recursos técnicos de algunas de sus promesas más cualificadas. El Athletic recuperaba de esta manera sus señas de identidad, mientras Kendall transmitía una mayor alegría ofensiva al juego de los bilbaínos. Con más confianza en sus propias fuerzas, los leones obtenían victorias importantes, como la lograda ante el Barcelona en San Mamés. Kendall entendió con rapidez la filosofía deportiva del Athletic y se adaptó sin problemas a Bilbao. Eligió como residencia personal las instalaciones del Lezama y los éxitos deportivos le acompañaron el primer año. Luego, los rumores sobre ofertas que le invitan a volver a casa complicaron su situación y la directiva se vio obligada al cese. Kendall pasó un mal trago personal en su despedida de Ibaigane. El último día de la semana, entrenador de Athletic, el mejor club en el mundo. Si yo voy para Inglaterra o posible para otro club, es abajo. Este club es el mejor. Pregúntame, por favor. Fernando Daucic es la aportación checa al banquillo del Athletic. Llega en la temporada 54-55, mientras Bilbao estrenaba semáforos. Daucic se deja notar muy pronto con sus decisiones originales. De entrada ofrece la reaparición de Zarra, que seguía peleando por continuar en su puesto. El Athletic es el tercero en la liga y se proclama campeón de Copa. Daucic estuvo hasta la campaña 56-57. En su despedida todavía se recuerda cuando puso de delantero centro a Carmelo Cedrún después de haberle sustituido por Lezama.
En su trayectoria, con 2 títulos de Copa y 1 de Liga, dejó huella aquella lucha con el Barcelona en el torneo de la regularidad del año 55-56. Maguregui con su gol y Carmelo fueron claves. El Barcelona venía a Bilbao a jugarse el campeonato. El público confiaba en Dauzic a pesar de sus genialidades a la hora de hacer el equipo, y este consiguió poner en aprietos a Ramallets. Tras un esperado duelo entre Kubala y Jesús Garay, que ya había vuelto a la defensa después de pasar por la delantera, el Athletic ganó. El título estaba en la mano. Barcelona y Athletic eran los mejores de aquella temporada. Ya en la primera vuelta en el campo de las Corts se había librado una gran batalla que también resolvió a su favor el Athletic en medio de una gran expectación. Marcaida y Uribe fueron los encargados de superar el tanto azulgrana. Fue un excelente año para el Athletic, mientras en el mundo se producía el ingreso de España en la ONU, la caída de Perón y la muerte de Einstein. Dauzic alineó en Barcelona a Carmelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Maguregui, Federico Bilbao, Marcaida, Arieta, Uribe y Gainza. El técnico se llevó un gran recuerdo de Bilbao y sobre todo del recibimiento por la Copa. Dauzic, que ya había ganado 4 en el Barça, dijo que lo de aquí superaba a todo lo visto. Milorad Pavic fue elegido después de que Salvador Artigas pusiera fin a su corta estancia. El balcánico empieza con buen pie y gana el prestigioso torneo Carranza. Pavic hizo un buen trabajo, pero acusó en exceso las lesiones de la plantilla. En el aspecto deportivo se le resiste la Liga a pesar de su espléndido comienzo y de algunos buenos partidos como aquel empate a 3 goles con el Real Madrid en el Bernabéu. En compensación, Pavic gana un título de Copa. Para nosotros, Pavic fue un entrenador enseñante. Es decir, él procedía de la escuela del Estrella Roja de Belgrado y como tal era un hombre que enseñaba cuando impartía las clases y cuando entrenaba, ¿no? Y a mí me sirvió de mucho para mi futuro. Es decir, yo aprendí mucho con él, pero sobre todo por otra faceta, porque era el único que sabía algo de francés dentro del grupo del equipo. Era además el capitán y entonces yo hacía de traductor, porque él cuando llegó aquí apenas sabía el español, ¿no? Sabía pocas palabras, las que realmente se derivan un poco del yugoslavo y del italiano, ¿no? Y entonces yo tuve que los 6 primeros meses actuar pues traduciéndole más o menos todo lo que decía. Entonces él se quejaba siempre porque decía que yo aprendía mucho francés y sin embargo que él aprendía poco español. Pero realmente eso me sirvió de mucho para mi carrera posterior, porque ya te digo que fue un hombre que era un buen enseñante. Pavic coincidió con el 75 aniversario de la fundación del Athletic. Los rojiblancos demostraron una gran irregularidad en la liga con resultados inexplicables. Además, Pavic sufrió el contratiempo de la baja por fiebres tifoideas de Iríbar. Junto al mítico portero jugaban en aquel entonces Sáez, Astrain, Zubiaga, Guisasola, los hermanos Rojo, Lassa, Villar, Arieta, Uriarte, Aranguren, Larrauri y Carlos, entre otros. Helmut Senekovic, conocido como Seneca durante su corta estancia en el Athletic, por aquello de la dificultad que entrañaba su apellido para los periodistas bilbaínos, llegó en 1979 de la mano del presidente Beti Duñabeitia. Seneca no se considera un hombre duro a la hora de llevar la dirección de un equipo, sino que prefiere ser considerado como un buen trabajador del fútbol. Su comienzo vacilante fue el presagio de su corta estancia en el banquillo del Athletic. Bajo la dirección del austriaco, el único mérito del equipo bilbaíno fue quedarse a un puesto de entrar en la UEFA. Durante su primera temporada, el Athletic brindó a la afición un excelente partido contra el Real Madrid y las arcas del club recaudaron la cifra récord de 20 millones. Senekovic vio cómo en la temporada 79-80 se producía la despedida de 3 jugadores del equipo tan significativos como el legendario José Ángel Iríbar y los componentes de la que se denominó Operación Retorno, Iñaki Churruca y Javier Irureta. Aunque en esa temporada los goles de Dani, Carlos y Sarabia permitieron derrotar al Madrid en la campaña siguiente, una impresionante debacle en el Bernabéu precipitó la marcha de Seneca. Ya sin Alexanco, traspasado por 100 millones al Barcelona, el Athletic encajó un escalofriante 7-1 con el portero Aguirreoa convertido en provisional relevo de Iríbar. Jupp Heynckes se convirtió en el verano de 1992 en el primer entrenador alemán de la historia del Athletic. El germano, que aparece junto a Senekovic en Lezama, fue contratado por la directiva de José Julián Lerchundi con el objetivo de enderezar un desviado rumbo deportivo. Heynckes, destacado es internacional en su país, había entrenado al Bayern Múnich antes de venir a Bilbao. Con Heynckes, el Athletic se transformó.
cambió de manera radical la concepción de su fútbol, introdujo nuevos valores y con el apoyo de los resultados se ganó la aceptación del público de San Mamés. Su aspecto más negativo estuvo en el doble fracaso encajado en la Copa, que siempre se le resistió. Sin embargo, lo supo compensar con creces gracias a la clasificación del equipo para la Copa de la UEFA. Aquella noche ante el Tenerife adquiere un indudable valor porque unió, más si cabe, al equipo con su afición. Los jugadores habían asumido el concepto de juego impulsado por Heynckes. El técnico puso de moda el famoso rombo y el Athletic por primera vez raseaba el balón sin el tradicional pelotazo. La disposición táctica devolvió un equipo rápido, técnico y con vocación ofensiva. Julen Guerrero y Cuco Ciganda fueron los principales goleadores del Athletic en la temporada 93-94. Heynckes había cumplido con el objetivo que le fue solicitado, aunque decidió volver a su país. Durante su estancia, Heynckes puso en práctica unos métodos que dejaban traslucir bien a las claras su mentalidad germana. Con el paso del tiempo se ganó el reconocimiento de la plantilla, que vio en él a un técnico de contrastado prestigio. Heynckes apostó fuerte por un equipo que él mismo había formado y en el que confiaba para el futuro. Por todo ello, su marcha al Eintracht de Frankfurt se dejó sentir. Andrinúa como capitán y Guerrero como nuevo baluarte son los exponentes del nuevo Athletic. Cada uno de los cientos de jugadores que han pasado por el vestuario del Athletic han reconocido el excelente ambiente que vivieron y el compañerismo que se desprende del contacto entre futbolistas, masajistas y el resto del personal técnico, que se sienten totalmente identificados con la filosofía del club rojiblanco. Por ello resulta fácil de entender que las distintas directivas no dudaran en ofrecer la dirección del banquillo a jugadores que habían pasado por el primer equipo del Athletic y que decidieron en muchos casos convertirse en entrenadores profesionales después de su retirada de los campos. Juan Arzuaga encabeza la lista de exjugadores del Athletic que han tenido la ocasión de entrenar al primer equipo rojiblanco. Junto a él, Olavarría, Echeverría, Urquizu, Iraragorri, Zubieta, Gainza, Iriondo, Koldo Aguirre, Iñaki Sáez, Clemente, Iríbar, Chechu Rojo, Aranguren e Irureta completan la amplia lista. Estar en Athletic, estar en casa, estar entrenando al equipo de tus amores, y entrenar a otro equipo pues es ser profesional, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero con la gran diferencia de que ese equipo lo que haces es trabajar lo mejor posible, pero no deja de ser pues un equipo donde realmente estás de paso y tratas de hacer las cosas lo mejor posible. Entre los antiguos entrenadores, Juan Urquizu todavía mantiene el récord de permanencia en el banquillo, ya que estuvo durante 7 temporadas consecutivas en él a partir de 1940. Urquizu, que además entrenó a los 2 equipos del club llamados Athletic y Bilbao, consiguió 3 títulos de Copa y 1 de Liga, y vio como en el partido ante el Celta su equipo conseguía un escalofriante 12-1 que no se pudo reflejar en el marcador porque se había quedado agotado. Iraragorri, que dejó el equipo para ocupar el banquillo, también ganó una Copa. Urquizu encabeza la nómina de entrenadores con más tiempo de estancia en el banquillo rojiblanco. Mr. Pelham y Javier Clemente lo han ocupado en 2 etapas diferentes. Un jugador glorioso, el veterano capitán Piru Gainza, fue contratado como entrenador del Athletic al comienzo de la temporada 65-66. Su estreno fue espectacular con un 6-1 al Betis en San Mamés. El equipo tiene un fútbol arrollador en muchos partidos y se mueve con facilidad entre los 5 primeros de la clasificación. A pesar de este gol, Gainza tiene en defensa la seguridad que le ofrece el internacional Iríbar. En el resto del equipo, el Athletic cuenta con Ormaza, un delantero centro que consigue la media de 1 gol por partido. Además de los Argoitia, Koldo Aguirre, Uriarte o Lavín, entre otros, empieza a despuntar por la banda izquierda un joven llamado Chechu Rojo. Gainza roza en 2 ocasiones el título de Copa y tampoco pasa del 7º puesto en la Liga. En el mes de noviembre de 1968, el Gamo de Dublín cesa como entrenador del Athletic. A Piru Gainza le sustituyó en el puesto Rafa Iriondo, otro exjugador rojiblanco que iniciaba de este modo su primera etapa como entrenador del Athletic. Iriondo coge el equipo con la etiqueta de entrenador provisional. Es una mala época que se agrava por la muerte en accidente de automóvil del presidente Julio Gusquiza. Félix Orá,
le sustituye en el cargo como presidente en funciones. La afición estaba por aquel entonces de uñas con el equipo, pero un empate a 4 goles en el Manzanares permite la reconciliación. Chechu Rojo ya brillaba con luz propia, mientras Igartua y Clemente justificaban la razón de su temprana subida al primer equipo. Sin embargo, la liga quedaba perdida y la copa era el objetivo. Otra vez el acompañamiento del equipo a Madrid. Después de eliminar a Zaragoza, Coruña y Granada, quedaba el Elche en la final. Un gol de Antón Arieta dio el título que se le resistía al Athletic desde 1958. Iriondo se marchaba por la puerta grande. Señor presidente, señor Eguidazu, ¿por qué tanto itinerario por Europa buscando un entrenador cuando estaba tan cerca Koldo Aguirre? Sí, realmente Koldo Aguirre estaba y está muy cerca, está aquí en Bilbao y está en el propio club. Pero es que realmente la cosa es más compleja de lo que en principio parece. En el Athletic teníamos, la Junta Directiva concretamente, una idea sobre el futuro entrenador del Athletic, el futuro y los futuros entrenadores del Athletic. Realmente creíamos que había de romperse de alguna manera la falta de continuidad que se veía en estos últimos años en los entrenadores del Athletic. La duración de los entrenadores era en algún caso de 1 año, en otros de 2 y un máximo de 3. Si realmente la continuidad es un aspecto que creo que es muy importante para cualquier club, para el Athletic precisamente digo por nutrirse de jugadores de su propia cantera y en su mayoría por jugadores procedentes de los equipos inferiores del club, era necesario que la unidad de criterio se mantuviese, aunque no existiese una unidad o una continuidad física en el entrenador. Iñaki Sáez ha sido un hombre vinculado al Athletic desde que empezó en el fútbol tanto como jugador como técnico. El popular Jaguru ha conocido todas las categorías en su condición de entrenador y además lo ha hecho en situaciones muy comprometidas en el primer equipo. En calidad de coordinador general de Lezama siempre estaba en situación de disponible. Sáez se ha acostumbrado a asumir la dirección del primer equipo del Athletic tras el cese del entrenador anterior. Antes de marcharse del club rojiblanco tuvo la oportunidad de comenzar la temporada, pero Lerchundi se vio obligado a su cese por la situación del equipo, que empezó la liga con 4 negativos en el primer mes. Sáez ha estado 3 veces en el primer equipo. Dio paso a Clemente en el 81 y le tuvo que sustituir por primera vez como consecuencia del conflicto suscitado con Sarabia. 10 años después se repitió la escena y a Sáez le convencieron para que dejara su trabajo en Lezama y relevara a Clemente. Siempre entre sobresaltos y presionado por las malas clasificaciones, su misión se ha visto relegada muchas veces a mantener la categoría. Una derrota ante el Logroñés en Bilbao forzó su salida del Athletic. Era el lógico desenlace a una campaña con demasiados problemas, conflictiva por la titularidad en la portería y sin suerte cuando era necesario. Iñaki Sáez, que se había decantado por la vía profesional como entrenador, ya no tenía su cargo en Lezama. Las Palmas ha sido su nuevo destino. Javier Clemente, otro exjugador rojiblanco, es el entrenador más laureado de la era moderna del Athletic. Clemente ha sido protagonista de decisiones polémicas como la que supuso apostar por el joven Zubizarreta como recambio para una portería que seguía sin un dueño de garantías tras la marcha de Iríbar. El Baracaldés ha proporcionado los últimos momentos de alegría con la conquista de títulos de Liga y Copa. A pesar de los éxitos, Clemente se vio obligado a dejar el Athletic, pero cumplió la promesa que había hecho de volver algún día. Las elecciones de 1990 se lo permitieron y pisó de nuevo San Mamés como entrenador del primer equipo rojiblanco. Segundas partes nunca fueron buenas. Clemente no era el mismo y los resultados finales lo demostraron. Pequeños conflictos internos enrarecieron de nuevo el ambiente. Clemente tenía otro equipo muy diferente en todos los sentidos a aquel campeón de los años 80. Tuvo que llegar el partido de Castellón para que el segundo proyecto de Clemente en el Athletic saltara por los aires. El propio técnico había apostado por una alineación sorprendente y los resultados no se hicieron esperar. Clemente dejaba otra vez el Athletic, aunque en este caso su destino sería la selección nacional.
José Ángel Iríbar tuvo un paso fugaz y comprometido por la primera plantilla del Athletic. De su experiencia durante su única temporada en el cargo, la 86-87, se quedará a buen seguro con el grato recuerdo de aquella exhibición que dieron sus jugadores en el Estadio Santiago Bernabéu. Fue una victoria histórica, con un equipo que empezaba a ensamblarse aunque no tendría la continuidad necesaria. Iríbar tuvo que hacer frente a una renovación en la plantilla que no dio los frutos apetecidos después de las convulsiones vividas. Además, las lesiones también jugaron en su contra y la directiva tuvo que buscar un nuevo entrenador. José Ángel Iríbar había destacado en el Bilbao Athletic y de ahí que se le diera la oportunidad de la primera división. A partir del año 87 se ha dedicado a enseñar todo lo que sabe a los porteros. José Francisco Rojo, un excelente jugador, no ha tenido la suerte necesaria para demostrar su condición de entrenador del primer equipo del Athletic. Las circunstancias le llevaron al banquillo de San Mamés. Era el ayudante de Kendall desde la llegada de este a Bilbao y cuando se produjo su marcha en la temporada 89-90, el presidente Orteneche confió en Rojo hasta el final de la liga. No tuvo tiempo de hacer grandes cambios y salvó la temporada como pudo. La celebración de elecciones a la presidencia jugó en su contra y se quedó sin el puesto. Rojo mantiene viva la ilusión de volver algún día como entrenador del Athletic y mientras tanto se foguea en primera y segunda división. Vete encima, Ander, vete encima, que no saque nada. ¡Aitó! ¡Aitó! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Antonio, buena! ¿Esto para qué lucía? Chuchi Aranguren también llega al banquillo del Athletic en una situación complicada. Se trataba de un antiguo jugador con carné nacional de entrenador, pero que se había forjado en otros clubes fuera de Bilbao. Desde el cambio de directiva, Aranguren ocupa el cargo de secretario técnico del club, pero la dimisión de Sáez en 1992 le hizo ponerse el chándal. Aranguren solventó la crisis deportiva mientras colaboraba en la búsqueda de un entrenador que enderezara de una vez por todas la pésima trayectoria deportiva del Athletic. El equipo salvó la categoría con una situación de angustia permanente que se mantuvo hasta el final. Con la entrada de la junta directiva de José María Arrate, vencedora en las elecciones de 1994, el exjugador rojiblanco Javier Irureta dispone por fin de la oportunidad de entrenar al Athletic. Irureta viene a Lezama después de su paso por otros clubes de primera y segunda. Javo Irureta recibe un equipo renovado con garantías y calidad suficiente. Se trata de una plantilla en la que la directiva ha introducido refuerzos de la categoría de Víctor Alquiza y Jon Andoni Goicoechea. A todos ellos se unen nuevos valores de la cantera, como es el caso de Mikel Cortina. Este prometedor centrocampista viene a sumarse a la larga lista de aportaciones que sigue dando Lezama. Por todo ello, la afición de San Mamés espera con confianza sus resultados.